Bueno, me disculpo porque llegamos un poquito tarde por la situación de la lluvia aquí en Irapuato, pero ya estamos aquí. Como ya habíamos revisado los tipos de vehículos, las partes de los vehículos, los tipos de daños, ahora vamos a ver lo que significa la numeración que traen los neumáticos de los vehículos. ¿Para qué nos servirá esto? Más que nada para identificar las características de neumático, que puede ser, si vemos una numeración, por ejemplo en esta 195, diagonal 55, R16, y por ahí no tan pegados, pueden traer estas otras 87, V. El primer número nos indica el ancho del neumático. El siguiente número nos indica el grosor o el ancho también, pero de la cara lateral en porcentaje correspondiente al ancho del rodado, de la huella de rodado. La letra R principalmente, que es lo que ya más se usa, se refiere a radial. El 16 sería el diámetro del rin en pulgadas. Este 87 sería el índice de carga y la B, el código de velocidad. Ese índice de carga necesitamos consultar unas tablas. Ahorita más adelante les muestro alguna. Consultamos el número y vemos el tipo de, la cantidad de carga que puede soportar ese neumático con su inflado normal. Y la B también, el código de velocidad, a la velocidad máxima que puede circular en ciertas condiciones, también bien inflado. Eso no quiere decir que si aguanta 250 kilómetros por hora, lo vamos a correr a 250, ¿no? Es que puede funcionar todavía hasta eso, en buenas condiciones hasta esa velocidad. El 55 no es lo que tienes que echar de aire, ¿verdad? No. Aparte traen otros numeritos para checar la presión en la que deben ser inflados. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Aquí lo tenemos en otro tipo de neumático. El ancho, la proporción de la cara lateral, también en porcentaje del ancho, la R de radial y el diámetro interior. El índice de carga y el índice de velocidad. Todos los fabricantes deben respetar esta nomenclatura. Por eso anterior creo que era una Michelin y esta es una Continental, pero deben tener las mismas características. La siguiente. Aquí tenemos una pequeña tabla de cómo se interpretan las letras de la velocidad que dijimos que era esta. Una L para hasta 120, una ZR mayor a 240, una Y hasta 300 kilómetros por hora y así cada letra. La capacidad de carga, que son los números que están aquí antes, el 80, por ejemplo, aquí nos dice que bien inflada en su presión de presión a su presión normal, nos aguanta 450 kilómetros, 450 kilogramos de carga, perdón. Y las de normales, las del ancho, las de la relación del ancho de la cara lateral, es radial, y el diámetro del rin.
Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos tipos de desgaste en los neumáticos. Esos son algunos de los que se pueden presentar. Presión correcta, un desgaste parejo, presión alta, desgaste en la parte central de la huella de rodado, o una presión baja en las caras laterales de la huella de rodado del. Esto también es importante, por eso los puse aquí. La distancia de frenado 80 kilómetros por hora en suelo mojado con diferentes desgastes. Aquí tenemos, por ejemplo. Entonces eso nos va a servir también para nosotros actuar o tomar este dato en caso de que encontremos un vehículo que tenga cierto desgaste de neumáticos, no tomarlo como si fueran nuevos, como si fuera un desgaste mínimo o si tuviera ya un límite donde, ¿sabes qué? Ya estos neumáticos ya no sirven. 80 kilómetros por hora, unos neumáticos ya muy desgastados, pues casi nos llevan 40 metros para frenar. Si no es que nos derrapa y hasta nos vamos de paso o nos podemos volcar o perder el camino. ¿Perdón? De hecho, no las he revisado, pero ahorita les damos una revisada para ver si son las adecuadas. Esto es importante porque hay jóvenes que se pusieron a trabajar, ya les dieron el crédito en la agencia automotriz, vamos a comprar el carro, pero ¿sabes qué? Yo quiero unos rines perrones y mamalones con unas llantas gordas. Sí se las ponen, sí le quedaron, pero de la salpicadera al neumático ya les quedó apenas un pedacito. Y si lo van a correr en una carretera muy irregular y van a alta velocidad, la fricción que les produce les puede calentar, les truena, se pueden volcar o pueden perder el camino. Entonces es importante que este anchura en milímetros nos dé sean apropiadas para el vehículo que tenemos, no porque se vea bonito con unas llantotas. Algunos se las ponen que hasta se ven como más chaparros los vehículos y luego están que no pueden pasar los topes. Entonces, es cuestión de saberle adaptar los neumáticos a un vehículo. O a veces les tienen que ampliar la salpicadera para que pueda caber la llanta. Y ya empezaron a deformar el carro y ya no se ven igual, también por estética. Entonces es importante que conocer y adaptarle qué tipo de neumático, para qué queremos el vehículo, si no lo vamos a, si va a ser utilitario, si va a ser de pasajeros, si va a ser de carga, también qué tipo de neumático nos sirve para cargar peso. La siguiente, por favor, licenciada. Aquí tenemos otros tipos de neumáticos en diferentes marcas, la capacidad de carga. Esto del aquaplaning es un término muy importante. Dependiendo del tipo de dibujo que tengan, van a poder hacer ese aquaplaning cuando hay lluvia, por ejemplo, ahorita, si están muy desgastadas, si tienen más gajos, si están, el dibujo es adecuado para rodar en lluvia o con piso mojado. Entonces, eso es lo que nos va a auxiliar. Tenemos que checar más o menos cuántos días llueve aquí al año. Unos 30 días, un mes aproximadamente. Tenemos que utilizar unas llantas que nos sirvan tanto en piso seco como en piso mojado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese mes que llueve así como ahorita, y si traemos unas llantas que no nos sirvan para piso mojado, pues en una vueltecita, ¡ay! ¿A dónde vas? Se nos va a colearse exactamente.
Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de llantas escogemos. Aunque, por ejemplo, ya si nos lo entregan desde agencia, ya saben más o menos qué tipo de llantas se van a usar aquí en Irapuato. No son las mismas que le van a poner para un vehículo en Alaska o en Canadá, donde hay mucha nieve, no va a ser igual. Entonces, se deben utilizar otro tipo de neumáticos y otro tipo de dibujo para la nieve, para piso mojado, para piso inclusive congelado, que les ponen hasta las cadenas. Entonces, es importante escoger el tipo de neumático. La siguiente, por favor. Aquí tenemos casi la mayoría de códigos que traen los neumáticos. Aquí los tenemos descritos. No nos importan tanto otros, pero aquí, por ejemplo, sí podemos ver el índice de carga, máxima presión, máxima de inflado permitida. Aquí nos dice 240 kilopascales, 35, sí, ese es un sistema de presión del sistema inglés. ¿A eso tenemos que trabajar? ¿Perdón? A eso, 35. Es la presión máxima de presión o la presión normal. Y pues traen otras de lo que del código de velocidad. Este no lo trae por aquí. No, nada más. Ya los demás son para los neumáticos, pero lo que a nosotros nos importa son estos. Esto y la presión, porque vamos a poder saber, a lo mejor como peritos tenemos que cargar ahí nuestro checador de presión de neumáticos para poder determinar si va la presión adecuada a un vehículo siniestrado o si se le pueden medir. Y la siguiente pregunta, y va de tarea para todos. Los neumáticos de las motocicletas. A ver si los chavos de las motos nos están viendo. ¿Utilizan la misma nomenclatura? ¿O deben utilizar la misma nomenclatura? ¿Utilizan una nomenclatura diferente? Bueno, aquí les dejo de tarea que le pongan a todos esos numeritos si sí son, si no vienen incluidos en los neumáticos, o cuáles sí o cuáles no, o si varía alguna situación, para que hagan un ejercicio en casa. Si no tienen una moto ahí, róbensela al vecino, pídensela prestada al primo, a la prima, igual con una de un vehículo, tómenle una foto y chequenle ahí, señalen los números, y si algún número no les coincide, esta que está señalado en el número 14, que se dice tubeless, ¿qué significa? Sin cámara. Anteriormente todas las llantas se utilizaban con cámara, ahora ya no, ya son de ¿cómo se llama? Sin cámara la mayoría de las. ¿Para qué servía la cámara? Para contener el aire. Antes no eran tan seguras los neumáticos, a veces una pinchadura, no había tan buenas carreteras también, no teníamos el mismo, ¿cómo se llama? Ahora las llantas ya traen cubierta tras cubierta tras cubierta de protección, algunas el enmallado de acero, otros bandas de caucho, bandas de alguna silicona, alguna situación así, para aislar el ruido por la fricción, y otras para que inclusive también estos elementos, ahorita lo vamos a ver en las figuras más adelante, para darle mejor soporte de ¿cómo se llama? Para el peso, para amortiguar los golpes, el golpeteo para aguantar las deformaciones. Entonces, antes no había llantas tan buenas, ahora ya la fabricación de llantas es muy buena. Entonces, por eso ahí ya casi no se utilizan las cámaras. Igual los rines también, ya no es